Cuidar a un paciente con heridas va más allá de los cuidados generales. Necesitamos entender todas las dimensiones que el paciente y su entorno tienen. Hoy hablaremos sobre la seguridad del paciente y cómo mantener una buena integridad cutánea para su recuperación. Bienvenidos a InnovaTalks. Bienvenidos a este nuevo episodio de InnovaTalks, el podcast médico sobre heridas crónicas. El día de hoy nos acompaña nuevamente el profesor Torra para continuar hablando acerca de los protocolos y el cuidado avanzado de heridas. Bienvenido, profesor. Gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Hola, muy bien. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes y de partir sobre algo tan apasionante como es el cuidado avanzado de heridas. Muy bien, en nuestro episodio anterior estábamos hablando de un cuidado mucho más empático, de precisión, personalizado, que también se contempla en las evoluciones del Time Alzheimer's, de lo importante que es manejar protocolos integrales y personalizados a la medida de las personas que lo viven. De quién lo vive y de su entorno. Esto es fundamental, los que venimos de la atención primaria sabemos hay un paciente y hay un entorno de cuidados. Y a veces es más importante trabajar el entorno de cuidados. Hay un recurso que es la palmadita, que es gratis. Empoderarlos, tenemos que empoderar a estas personas. Mirad, hablando de domicilio, otra de las tesis que estoy llevando comparan hospitalización a domicilio de pacientes con heridas complejas versus hospitalización convencional. Curar a pacientes con heridas complejas en el domicilio, en hospitalización a domicilio, es decir, es un paciente que depende del hospital, es más barato, es más eficiente y es más seguro para el paciente. Y es más compasivo porque está en su entorno, está en su casa, en su cama, con su familia, con su mascota, en su propio entorno en donde puede ser esa persona. Pero no llamemos a engaño, es un paciente hospitalario con cuidados hospitalarios y no es delegar lo que tendría que hacer el hospital en la familia, sino la familia pues siempre tendrá, pero los pacientes están mucho más y es mucho más efectivo. Sí, claro, esos programas se conocen acá en Colombia como extensión domiciliaria, extensión hospitalaria, programas de atención domiciliaria, pero es llevar el hospital a la casa del paciente. El hospital es carísimo, no nos podremos permitir. El hospital del futuro es un hospital con cirugía sin ingreso, con una UCI, con una terapia intensiva, con quirófanos y muy pocas camas. Porque mantener a una persona en un hospital es carísimo y aparte de que es carísimo es muy inseguro. Porque esto nos lleva a hablar, por ejemplo, de infecciones asociadas a cuidados de la salud o de una gran cantidad de eventos adversos que puede padecer el paciente. Y es que se convierten en una problemática completamente evitable y nos quedamos en un círculo muy complejo de manejar. Sí, pero yo cuando hablo de seguridad del paciente me gusta hablar de prevención y también me gusta hablar de tratamiento. Hay que proporcionar tratamientos seguros a los pacientes. Y un tratamiento seguro es un tratamiento basado en la evidencia, basado en la adaptación a nuestro contexto de las guías de práctica clínica, basadas en la evidencia. Permitidme que ya que hablamos de esto, que lance otro mensaje también. Hacer una guía de práctica clínica es muy complejo, tremendamente complejo. El documento que nos sirve de referencia, que es la guía del 2019 del grupo americano, el NPIAP, el grupo europeo de úlceras por presión, la Asociación Pan-Pacífica de Úlceras, y ahora también soy miembro del Grupo Europeo y estamos en este proyecto. Llevamos 6 años, la vamos a presentar el año que viene, pero esta guía de práctica clínica, que tiene más de 400 hojas, es un proyecto en el cual han participado más de 200 profesionales, se han revisado miles de documentos y hay un trabajo ímprobo ahí, no solo de clínicos, sino de clínicos, epidemiólogos, metodólogos, etcétera. Y esto es una guía de práctica clínica. Lo que es absurdo es que una institución pues defina su guía de práctica clínica. Claro, llevarlo a protocolizar, a crear una guía de tratamiento. No podemos caer en el error de que si no está protocolizado no hacemos nada más allá. Sí, tampoco podemos caer en el otro extremo. Yo le llamo el síndrome Cochrane. El síndrome Cochrane nos llevaría al suicidio, porque no hay evidencia de nada.
No hay evidencia de que operar con anestesia sea mejor que operar sin anestesia, o que reanimar a un paciente sea mejor que no reanimarlo. Entonces, cuando hablamos de evidencia, hay que ser cautos. O sea, en algunas cosas podemos tener ensayos clínicos. Yo tengo ensayos publicados, ensayos clínicos a doble ciego, con una muestra grande, pero hay cosas de las cuales no los puedes hacer. Hay circunstancias que no los puedes hacer. Entonces, aquí tenemos que ser cautelosos. Hay que combinar evidencia experimental con evidencia fisiopatológica y con la evidencia que podemos generar. Porque si no, podemos caer en el otro extremo. Es impedir el cambio a base de evidencia. Entonces, por ejemplo, en hipertensión hay muchos pacientes hipertensos, en diabetes hay muchos pacientes hipertensos. Tú puedes definir medir una variable en estos pacientes, pero en pacientes con heridas, yo juego con mis alumnos en los cursos y digo, vamos a aleatorizar pacientes, ¿qué elementos teníamos en cuenta? De seguida salen 20-25 variables. Entonces, esto quiere decir, si yo tengo que aleatorizar en base a 20-25 variables, necesito 5.000 pacientes en un grupo, 5.000 en el otro, y lo más gordo es que todo el mundo haga lo mismo en estos pacientes. Con lo cual, está muy bien tender a la evidencia, y tenemos que tender a la evidencia, pero tampoco magnificar, porque si no luego te pasa que no hay evidencia que sustente y podemos entrar en artefactos o en cosas que son contradictorias. Yo no necesito un ensayo clínico con una muestra grande para demostrar que prevenir úlceras por presión en pacientes de alto riesgo es mucho más efectivo con colchones de altas prestaciones que no con superficies estáticas. Aparte que aquí hay una consideración ética también. ¿A qué grupo de pacientes pones en el de las superficies estáticas? Sí, son muchas Todo el mundo querría que su familiar fuera al grupo a priori mejor tratado. O sea, este es un tema. Pero, insisto, el mensaje no es decir negar la evidencia, ni todo lo contrario. O sea, trabajar en base a la evidencia, ir generando evidencia, y cuando podamos tener evidencia experimental de alta calidad, pero tenga. Mira, yo cuando hablo de evidencia siempre utilizo una diapositiva que dice el 50% de algo es mejor que el 100% de nada. Entonces hay gente que minusvalora un caso clínico. Oye, si no hay nada, un caso clínico es mejor que... Y las palabras se las lleva el viento. Totalmente de acuerdo, profesor. Hay que construir sobre esas premisas. Coincido completamente. No podemos dejarnos aplacar por el hecho de que si no tenemos ya una evidencia científica creada, pues no vamos a hacer nada. Tenemos que empezar, así sea por algo, ¿cierto? Que es mucho más importante que no tener absolutamente nada. Y ahora voy a hacer una reivindicación también. Esta mañana posteaba también... Hoy en día se está mercantilizando la evidencia. Las sociedades científicas, yo soy de una sociedad, soy miembro de la directiva de una sociedad científica, que gastamos parte de nuestra plata en tener una revista. Nuestra revista no es un Q1, es una revista, pero es una revista que es muy leída por parte de los profesionales. Una de mis doctorandas ahora está publicando los resultados de un ensayo clínico. Traducirlo al inglés, para publicarlo en un Q1, traducirlo al inglés, tener que pagar 3.000 euros por un open access, etc. Entonces esto se ha convertido en un negocio. Entonces yo lo que animo a los profesionales es a que se asocien, que tengan sus revistas, que tengan sus actividades científicas, y lo que animo también, y eso me consta que Innovacure lo hacéis, es dar soporte a que los profesionales puedan hacer sus congresos, puedan hacer sus actividades científicas, que son espacio de difusión de conocimiento. Y también otra cosa, hay personas que hacen una dicotomía entre los clínicos y la industria. Mirad, yo lo que he aprendido en los 40 años que llevo de profesional y más de 30 años que llevo trabajando con el mundo de las heridas, es que tenemos que trabajar conjuntamente los profesionales y la industria. ¿Por qué? Pues porque muchos de los desarrollos de la industria, la mayoría, responden a necesidades de los profesionales. Y no hay políticas de Estado que pudieran suplirlas. No. Y es muy fácil criticar a la industria.
la industria es como los profesionales. Hay industria excelente, industria media, industria pues que no es tan buena, pero también hay profesionales excelentes, profesionales del montón y profesionales pues que no te pondrías en sus manos. Entonces mirad, los productos que vemos en el mercado, probablemente de 100 ideas que llevan a una empresa, 10 pasan a una segunda fase, que es una fase de que se empiece a pensar en el desarrollo de ese producto. Y de estos 10, probablemente 1 o 2 irán al mercado. La gran diferencia con la industria de farma es que la industria de farma puede generar una patente. Entonces tú patentas una molécula, te gastas muchísima plata, pero durante 15 años la vas a utilizar. En el mundo de los productos sanitarios, de los medical device, no puedes patentarlo o el nivel de protección es muy bajo, con lo cual tú inviertes en un producto, haces el desarrollo de ese producto y si ese producto funciona, a los 2 años los chinos igual te lo han copiado, o sea que el retorno es importante. Entonces yo pienso que aquí y hay que tener normas. Las empresas cada vez más trabajan con una cosa que se llama compliance y el compliance es una manera ética de hacer negocios. Los profesionales también tienen que trabajar bajo una estructura de compliance, siendo serios, etc. Y yo pienso que todos tenemos un objetivo común, que es poder tratar, primero poder prevenir, segundo poder tratar de la mejor manera a nuestros pacientes. De acuerdo, profesor. Pienso que si hablamos de los roles que se juegan, hablamos de industria, hablamos de pacientes, hablamos también de políticas públicas. ¿Qué cree, profesor, que nos faltaría considerar para hablar sobre un abordaje más integral y ética profesional? Probablemente si tenemos una asignatura pendiente es el tema de involucrar a los pacientes y sus familias. Esto en algunos ámbitos, pues por ejemplo los diabéticos, son pacientes que tienen asociaciones de diabéticos que son muy potentes. Los pacientes renales pues tienen asociaciones de pacientes renales. En mi país, por ejemplo, el cáncer pues tienen asociaciones muy importantes de cáncer. Un tipo de problema de salud, por ejemplo, que afecta a la integridad cutánea, la epidermolisis bullosa, pues yo trabajo mucho con DEBRA. DEBRA es una organización pues que trabajan con pacientes, familias, profesionales, industria, gobiernos, etc. En el caso de las heridas, hablo de las heridas crónicas, son un problema muy transversal. Entonces encontramos a faltar el poder que podrían hacer los pacientes si se agrupasen. Pero las heridas es un problema de salud muy frecuente pero poco prestigioso. Yo hace poco estuve en Chile y me sorprendió un grupo de enfermeras en una zona, no en Santiago, sino en una ciudad pequeña, habían hecho un grupo de pacientes y habían hecho una guía. Hay una enfermera inglesa con la cual colaboro y estoy en el comité científico de su asociación que se llama Ellie Lindsay. Ellie Lindsay tiene un movimiento que se llama Leg Clubs, intraducibles en castellano, o sea, club de piernas, que tiene otras connotaciones que no vienen al cuento, y ella habla del modelo social del cuidado de heridas. Entonces, imaginaros lo que es pacientes con úlceras venosas que no se tratan en una consulta, se tratan en un centro social o se tratan en un entorno no asistencial y los pacientes ayudan a los otros pacientes. Pacientes que están curados hacen de voluntarios. Tenemos que ir a historias de estas. Y desdramatizar. De acuerdo, sí. Desdramatizar es un concepto muy interesante, incluso acompañándolo del desmitificar. Permíteme una puntualización. Esto nos preocupa también a la asociación, a la IUMA, al GNOPP, nos preocupa captar nueva savia para el cuidado de las heridas. Porque muchas veces el alumno recién egresado está pensando en urgencias, está pensando en la terapia intensiva, está pensando en cosas súper complejas y se olvida de algo tan importante como es el cuidado de heridas. Entonces, ustedes van a tener el mismo problema que tenemos nosotros. Yo soy de la generación del baby boom,
Nosotros en 5 años nos vamos a jubilar muchísimas personas y necesitamos un recambio en el sistema y necesitamos personas que estén formadas. Por eso hablaba antes de la formación en el grado, pero también la formación en el posgrado, ya sea en posgrados profesionalizadores, los másters y sobre todo algo que, por ejemplo, en España nos ha permitido avanzar mucho también, que es el acceso al doctorado. El acceso al doctorado te da unas herramientas metodológicas, te da una visión, tanto metodología de trabajo como metodología de investigación que permiten avanzar. O sea, no podemos basar, otro tema también es consolidar estructuras. No podemos basar las cosas en el esfuerzo de personas, porque las personas desaparecemos, o sea, nadie es imprescindible. Entonces, por ejemplo, nosotros, la enfermería de práctica avanzada nos ha llevado a tener unidades de heridas complejas. Estas unidades antes dependían de una persona, esta persona se jubilaba, desaparecía. Esto hay que integrarlo en el ADN del sistema, que si hay un cambio de gobierno, el político de turno no pueda echarlo para atrás. O sea, hay que consolidar y eso tiene que formar parte de las estructuras. Ya que hablamos de unidades de heridas complejas y práctica avanzada, esto nos lleva también a otro tema, que es que el cuidado de heridas no es todo clínica, sino que también es gestión, también, como he comentado, formación y también, por ejemplo, un tema muy importante que es la elección de productos, la evaluación de productos, el seguimiento, la farmacovigilancia de estos productos. Eso es muy importante. Yo cuando estoy en un máster, les digo a los alumnos del máster, pensad que un 60% de vuestro trabajo es clínico, pero el 40% es ser agentes de cambio. Entonces esto es transformar, agentes de transformación y irnos adaptando a los retos que tiene la sociedad, que son cambiantes. Dinámicos, cambiantes, impredecibles y bueno, es lo que hay y debemos aprender a trabajar con esto. Y trabajar también dentro de este dinamismo, trabajar también con un concepto que es la sostenibilidad. O sea, que siempre vayamos haciendo pasos que no tengamos que tirar hacia atrás. La sostenibilidad es muy importante y la sostenibilidad nos implica a nosotros también. O sea, quien genera evidencia de que algo funciona son los profesionales. No hay que dejar, por ejemplo, pues, la adquisición de productos a economistas o a personas que están lejos del paciente. O sea, la persona que está al lado del paciente es la persona que conoce más ese tema. A nivel de enfermería, ahora pues, voy a reconocer una variable muy importante. Somos muy buenos trabajando con los pacientes, somos muy malos vendiendo el trabajo que hacemos. Entonces, esto quiere decir registrar, esto quiere decir evaluar, esto quiere decir publicar, esto quiere decir constatar, porque recordad lo que decía antes, las palabras se las lleva el viento, y algo que no está escrito es algo que no existe. Profesor, este tema nos daría para hablar de muchos capítulos más. Hay tantos componentes que requieren evaluar esa mirada holística. Si tuviera que darle 4 elementos claves en esta conversación a todos los profesionales de salud que nos escuchan y que nos ven, ¿cuáles serían? 4 elementos. 1, considerar a la persona en su integralidad. Un segundo elemento es trabajar en contextos transversales y en contextos de transdisciplinaridad. Otro elemento es el compromiso con la evidencia. Y probablemente otro elemento, que es muy egoísta, es pensar que algún día nosotros también vamos a ser pacientes. Con lo cual, tratar a las personas como te gustaría que te tratasen a ti. De acuerdo, muy importante, profesor. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, por su aporte que ha sido muy valioso y abre un campo y una mirada más integral para el abordaje de heridas y el cuidado del paciente. Gracias por estar aquí. Muchas gracias y les felicito por la iniciativa, porque tenemos que aliarnos con las nuevas tecnologías, con los nuevos medios de comunicación y bueno, y pues esto es evolución. Gracias, profesor. A todos, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de InnovaTalks, el podcast médico sobre heridas crónicas. Los esperamos en un próximo episodio.